Bien, otra vez a esta escuela de formación. Hoy tenemos la gracia de contar con el padre Juan Carlos, que es el que nos va a dar la charla. Graciela, explica bien de qué es la charla. Bueno, ya les agradeció Juan la presencia de todos ustedes. Realmente para nosotros es una alegría contar con, sobre todo con la comunidad de San Roque, ¿no? Que nos está apoyando tanto en la escuelita. ¿Eh? El padre Juan Carlos Barría Ocampo nos va a dar una charla sobre Amoris Laetitia, el capítulo 9, la espiritualidad en la familia y en el matrimonio. Pero vamos a empezar, como todas las escuelitas, con lo que nos dice el Espíritu Santo, que es quien nos guía en la escuelita desde que la formamos para este día. ¿Me tenés el micrófono? Sí, por favor. Cura nuestras heridas. ¿Cuántas heridas llevamos dentro? Grandes o pequeñas, viejas o recientes. Esas heridas están allí adentro, por los recuerdos dolorosos, por las experiencias traumáticas de nuestro pasado, por nuestros fracasos, por nuestros errores, por el amor que nos negaron, por lo que no pudo ser. Quizás con nuestra mente le quitamos importancia a esas cosas, pero nuestra afectividad sigue sufriendo por esas heridas. El Espíritu Santo puede entrar en nuestro interior y es capaz de sanar esas heridas. Mostrémosle lo que nos duele, digámosle lo que sentimos. E imaginemos que se derrama como bálsamo que cura y cicatriza, que pasa como caricia suave, que cierra las heridas con cuidado y con ternura. Él te lo está diciendo, yo soy el que te consuela. Las colinas se moverán, pero mi amor no se apartará de tu lado. Yo mismo apacentaré mis ovejas, curaré a la herida y reconfortaré a la enferma. Bueno, Juan Carlos, padre. Buenas noches a todos. Vamos a charlar y pensar un poquito sobre la situación de la familia en el tema de la espiritualidad. A raíz del documento del Papa, Amoris Laetitia, algunas cositas como para recordar algunos puntos anteriores. El documento que teníamos de la familia anterior, Familiaris Consortio, nos hablaba de los distintos planos de la familia y nos hablaba de algunas situaciones irregulares o planos pastorales para evangelizar. La Amoris Laetitia nos habla de la presencia de Dios en el matrimonio, algo que conocemos, la presencia de Dios en el matrimonio, y esa presencia de Dios se da sacramentalmente. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la Eucaristía, el sacerdote en el altar, se celebra la Eucaristía, la misa, la presencia de Dios es el culmen de nuestra fe, es la presencia real, pero cuando salimos de la Eucaristía queda la presencia de Dios en el sagrario. Esa misma presencia de Dios es lo que nosotros estamos llamados a vivir también en el matrimonio. Cuando dos personas se casan, viven esa presencia de Dios, esa unión, Dios está presente, pero de la misma manera que la Eucaristía continúa también en la casa. El Evangelio de la familia que nos habla Francisco en la Amoris Laetitia nos habla de algo que siempre la Iglesia tuvo. Primero, la conciencia de ser iglesia doméstica. La primera experiencia que tiene la Iglesia por vivir fue en las casas, en las pequeñas casas. Entonces las iglesias se llamaba Ecclesiae Domo o se llamaba pequeñas iglesias. Cuando nosotros entramos en una iglesia, en cualquier templo, por ejemplo, nos hacemos la señal de la cruz en la puerta, y eso es porque ingresamos a la puerta, a la iglesia de Dios. Nos recuerda nuestro bautismo. El ingresar a una iglesia, hacernos la señal de la cruz, nos recuerda que ingresamos a nuestro
por el bautismo ingresamos a la familia de Dios. Pero también cada uno de nosotros somos una pequeña iglesia. Cada una de nuestras familias son una pequeña iglesia. Y esa es la realidad que se nos lleva a ver. Yo trataba de hacer y de jugar un poco con la imagen. Las monjas eucarísticas acá en Santa Fe tienen una misión. La misión que tienen es ser reparadoras de los sagrarios abandonados, donde nadie los visita, donde no se encuentra la presencia de Dios. Y la Amoris Laetitia tiene algo de eso. Se invita a todos los cristianos a descubrir la presencia de Dios en la familia. Se invita a todos los cristianos a discernir y a descubrir la presencia de Dios presente, la presencia de Dios como sacramento en todos. Nosotros cuando hacemos un retiro de matrimonio o tomamos conciencia en algún grupo familiar del sacramento del matrimonio, de cómo está presente Dios, es muy importante. Pero la presencia de Dios está en toda la familia, incluso en aquella que también está herida, en aquellas situaciones que podríamos decir irregulares. Hay una meditación muy linda que hacemos para Semana Santa, por lo menos los que tenemos unos cuantos años lo hemos hecho, que es la del Cristo roto. El Cristo roto nos invita a nosotros a mirar a ese Cristo que también tiene muchas cosas que decir y se encuentra roto en tantos hermanos. La Amoris Laetitia nos invita a nosotros a ver la presencia de Dios, no solamente, por decirlo con una palabra técnica, en el matrimonio sacramentado, sino en todos. Pero también invita a la iglesia, invita a todos, a una misión, a hacer descubrir la presencia de Dios en todos los matrimonios, en todas las familias. ¿Eso qué significa? Que lo primero que tenemos que hacer es ir descubriendo también nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, lo que tenemos en nuestra familia para poder compartir con los demás. Vivimos muchas veces una época en la cual desde donde se predica desde arriba de un banquito. Los perfectos, los que no tienen. Pero ahora se nos invita a tener una mirada de consuelo y de misericordia para descubrir la misericordia de Dios en todo. Entonces la Amoris Laetitia nos invita también a nosotros a tener esa mirada de misericordia para descubrir la presencia de Dios en la familia. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, una vocación sacerdotal, una vocación consagrada, miramos una familia que sea ejemplo de todo, decimos el llamado de la familia o el llamado del sacerdote. Pero a nosotros se nos invita a ver el llamado de Dios que le hace a cada familia. Incluso si tenemos que usar la imagen del Cristo roto, a ver la presencia de Dios en esa familia que a lo mejor puede tener algo que está roto, algo que no funciona, algo que hay que consolar. Entonces se nos invita, así como la palabra nos va guiando a nosotros, de ir a descubriendo a Cristo en el hermano que está pobre, en el hermano que está en la periferia, en el hermano que está herido. Se nos invita también a nosotros a consolar como iglesia a la familia, haciéndole descubrir el llamado que tienen. Porque todas las familias tienen un llamado a vivir en plenitud. Todos tienen un llamado, porque si no solamente quedan como que el llamado a vivir en la familia o en el matrimonio o la presencia de Dios solamente son para los que han sido perfectos. Los otros no. Entonces la visión que la Amoris Laetitia nos habla del Papa Francisco es ampliar la mirada también con una mirada también de misericordia hacia los demás. Hay algunas palabritas que usa el Papa, tal vez por su experiencia jesuítica, habla de que hasta las situaciones complejas hay que ir haciendo un discernimiento. Y ese discernimiento tiene que empezar adentro de nosotros. Una de las cosas más lindas que tienen los grandes místicos, por ejemplo, hablan una palabra, inhabitación de la Santísima Trinidad.
Somos el templo de la Santísima Trinidad nosotros. Cuando nosotros participamos de algún movimiento, del MEN o de cualquier otro cursillo o algo, vamos descubriendo la presencia de Dios en el matrimonio y cómo Dios está presente en el matrimonio. Pero la inhabitación trinitaria también está en todas las familias. Y eso es lo que Francisco nos invita. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a un sagrario, y el sagrario está medio pobrecito, no tiene el oro de alrededor, o la custodia es media pobre, o el copón es medio chiquito, pero está la presencia de Dios ahí. Y nosotros cuando nos dirigimos a todas las familias, estamos llamados a contemplar la presencia de Dios y el llamado que Dios ha hecho a esa familia. Una de las cosas muy lindas cuando uno hace un discernimiento, por ejemplo, es acompañar a alguien para que dé los pasos hacia lo que Dios le pide. Entonces nosotros desde nuestras comunidades acompañamos a través de la pastoral familiar a la preparación al matrimonio. A los que ya tienen el sacramento del matrimonio, los ayudamos principalmente a tomar conciencia del sacramento que han recibido. Yo siempre lo digo, las primeras catequesis en la iglesia se llamaban primero las catecumenales, que eran de preparación al sacramento, y las otras se llamaban mistagógicas, porque ayudaban a comprender lo que había sucedido. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un bautismo, inmediatamente después de bautizarlo tenemos que le pone el sacerdote el crisma en la cabecita a la criatura o a la persona, las vestiduras blancas y la luz, para entender un poco lo que ha pasado en el misterio del bautismo en la persona, que es una nueva criatura, que tenemos un nuevo santito, que tenemos que encender la luz en el medio de la oscuridad, que tenemos que mantener viva la fe. Y cuando nosotros muchas veces nos acercamos a algún movimiento, a alguna pastoral familiar, a algún grupo de matrimonio en la parroquia, en nuestras comunidades, también vamos haciendo lo que es el proceso mistagógico del sacramento del matrimonio. Vamos haciendo el proceso para descubrir la presencia de Dios entre nosotros. Con nosotros estaba y no lo conocíamos. Con nosotros estaba en lo que Dios le ha dado para que aparezca y se muestre. Por ejemplo, yo tengo un micrófono acá para que pueda llegar a ustedes, o para que se dé la charla de mejor manera. Tenemos algún método como para que sea más factible o sea más audible, o que tengamos alguna forma para que llegue mejor a los demás. Cuando nosotros reflexionamos o meditamos sobre el sacramento del matrimonio y lo que hemos ido caminando, también es para hacerlo más audible, para que lo podamos comunicar. No solamente en la pareja, sino la misión que tiene el matrimonio. La misión que tiene el matrimonio, por lo menos la presencia de Dios en los matrimonios, primero para vivir la iglesia o para vivir la presencia de Dios acá en la tierra, para que sea escuela de comunión de la misma manera que es la Santísima Trinidad, o para que también vayamos caminando como lo hizo la Sagrada Familia de Nazaret, si lo queremos traer algo más cercano. Pero también tiene una misión, y esa misión es la que la Iglesia está llamando a todos hacia la familia. Esa misión es la que el Papa Francisco nos invita a nosotros a ir descubriendo, vuelvo a repetir algunas palabras, a ir descubriendo la presencia de Dios en las distintas situaciones. Algunas palabritas que tenía la charla, discutíamos con Graciela qué nombre ponerle para formarnos sobre el sueño de Dios. Y yo le quiero leer el último punto del Amoris Laetitia. Contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos nos permite relativizar el recorrido histórico que estamos haciendo como familia, para dejar de exigir en las relaciones interpersonales una perfección. Nosotros muchas veces
Estamos acostumbrados a ver modelos perfectos y está bien que tengamos una meta, pero todo lo que vamos construyendo en el camino hacia la casa de Dios es perfectible. Todo lo que vamos construyendo significa que todavía tenemos que alcanzar más. Ni siquiera lo que podamos alcanzar acá es comparable a lo que viene a la presencia de Dios cuando estemos en la casa de Dios. El sueño de Dios es que todos formen parte de la gran familia en el cielo. El sueño de Dios es que yo reconozca a los demás como hermanos y que sea capaz de consolarlo, que sea capaz de ayudarlo, que tenga y me prepare también para ayudarlo y formarlo. Nosotros tenemos como culmen, yo les decía, de nuestra fe la Eucaristía. Entonces también tenemos que pensar de que la Eucaristía tiene que ser el centro de nuestra espiritualidad, pero tiene que ser el centro no en el orden solamente de asistencia y de ver cómo nos encaminamos a la forma, sino que tiene que ser en la manera de cómo participamos. Somos más eucarísticos en la medida que la Eucaristía participan más personas. Somos más eucarísticos en la medida que cada uno participa de la Eucaristía de acuerdo al llamado que Dios le hace. Si solamente participan de la Eucaristía 2 o 3 que viven en un monasterio, es medio difícil. Nosotros tenemos a veces experiencia, por una gran riqueza dentro de la iglesia, experiencia de participación en la Eucaristía de manera monástica. O sea, nos elevamos en muchos aspectos hacia el canto, nos dirigimos todos hacia Dios. Pero la participación en la Eucaristía tiene que reflejar todos los llamados dentro de la iglesia. Entonces nuestras comunidades tienen que estar llamados a participar todos. Eso significa un nuevo discernimiento también sobre la realidad de la iglesia, de los que estamos. Un nuevo discernimiento también de quiénes son los que participan en la comunidad y las diferentes formas de integrar la fe y haciendo un proceso también de ir creciendo en la fe. Y a veces nosotros en nuestras comunidades, muchas veces cuando participamos, se va formando una comunidad o una celebración de cátaros o de puros o de puritanos. Hubo en la iglesia en el siglo III, siglo IV, un problemita muy grande en el cual hasta para ser cristiano yo tenía que renunciar a todo lo pagano. Si no renunciaba a las cosas paganas, posiblemente ofrecía mi vida como mártir o como confesor. Confesor es aquel que sufría los tormentos, pero no era mártir. Hubo muchas personas que renunciaron a su fe y se sintieron mal. Y cuando el cristianismo dejó de ser perseguido, esas personas quisieron volver de vuelta a la comunidad de la iglesia. Eso se llamaron los lapsis, porque habían sido lapsos en su momento. ¿Y qué sucedió? La iglesia los aceptó. Hubo muchos en la iglesia, incluso Tertuliano, uno de los escritores cristianos, que se alejó porque él quería una iglesia totalmente perfecta. Quería una iglesia en la cual no se perdone. En esa época la gente se confesaba solamente una vez en la vida. Entonces muchas veces no se le podía ni siquiera perdonar el haber renunciado a la fe. El que uno vaya creciendo en el misterio de la revelación, que uno vaya creciendo en el misterio que Dios quiere que todo el mundo se salve, y nosotros vamos progresando en ese misterio que quiere que todos se salven. La voluntad salvífica de Dios quiere que todos se salven. En ese misterio muchos dijeron que no querían seguir perteneciendo a la iglesia porque preferían algo más puro. Y a partir de ahí hubo distintos movimientos
a lo largo de la iglesia en los cuales siempre hubo algunos que se purificaban y otros que no. Hay uno que es medio cercano, los jansenistas en 1700, 1800. Los jansenistas decían que solamente algunos se podían salvar por determinación, los otros no. Los jansenistas tenían un nombre, las monjas de Port Royal, se llamaba puras como ángeles, soberbios como demonios, porque solamente se podían salvar algunos, los otros no. Y muchas veces también, fruto del jansenismo y de la época, viene lo que es el puritanismo, solamente el de los puros. Y hoy la iglesia nos invita a tener las puertas abiertas para todo. Sí tenemos que presentar lo que es la verdad del sacramento matrimonial, sí tenemos que presentar lo que es la vida del sacramento, la espiritualidad, pero también tenemos que tener presente la mirada misericordiosa para aquel que está herido. Sí tenemos que tener la mirada también de saber encontrar el rostro de Dios en tantas familias. Si la misma palabra nos habla de encontrarlo en aquel que está herido, también tenemos que tener el rostro misericordioso también para tantas familias que están con alguna problemática. Yo me animo a decir que todos nosotros, todas nuestras familias, todas nuestras pequeñas iglesias, tenemos dentro de nuestras pequeñas iglesias alguien de nuestra familia o amigo o hijo o hermano o tío o sobrino o alguien que tiene la realidad muchas veces de separado, vuelto a casar o nuevas situaciones de familia. Todos están llamados a formar parte de la familia de Dios y están llamados a formar parte del sueño de Dios que quiere que todos formen parte de su familia y que lo empiecen a vivir. Entonces, lo que el Papa nos invita es a tomar conciencia de ese llamado, a tener una iglesia de puertas abiertas, a tener conciencia también de ir descubriendo el llamado de Dios, a crecer también en el discernimiento. Por ejemplo, yo les decía, el Papa es jesuita y cuando habla de discernimiento, lo primero que se nos viene a la mente son los ejercicios ignacianos en el cual discernimos la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las familias que muchas veces tienen alguna herida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras comunidades en este momento que le toca vivir? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Nos conformamos solamente con los que están acá o tenemos como misión los que están afuera, que son muchos más que los que están acá? Ese discernimiento, siempre en la voluntad de Dios, es lo que los ejercicios espirituales nos invitan a ir descubriendo. Ir descubriendo siempre la voluntad de Dios en nuestra vida, ir descubriendo también para dar mayor gloria a Dios. La gloria de Dios se da cuando el pueblo entero entona alabanza, dice el Salmo 122. La gloria de Dios se descubre cuando también nosotros ayudamos a todas las familias a participar de la gloria de la Trinidad. Una realidad muy importante, por ejemplo, que es muy linda, Dios participa de nuestra vida, nosotros participamos de la vida de gracia de Dios cuando nosotros comulgamos. Y también a nosotros se nos invita a participar de esa vida de gracia de Dios, haciendo descubrir a los demás la presencia de Dios en todos lados. Esto también nos habla de la presencia de Dios, incluso hasta en el fracaso. La presencia de Dios incluso hasta en la cruz. La presencia de Dios incluso hasta en aquellas situaciones que a veces no entiendo, Dios está ahí. Entonces nosotros cuando vamos a distintos o invitamos a distintas personas, estamos invitando a que descubran, como nosotros tenemos que hacer, la presencia de Dios o la voluntad de Dios en cada una de nuestras familias. Por eso es como que
el Papa nos invita hasta con un lenguaje casi vocacional. Que haya una familia en una situación complicada es una llamada que Dios también le ha hecho a ellos. Pero es una llamada a mí a comunicar mi experiencia. Algo que es muy difícil y a veces cuesta, por ejemplo, es cuando tenemos que comunicar nuestra experiencia de Dios con nenes chiquititos. Otras veces tenemos que explicar nuestra experiencia de Dios o nuestra profundidad teológica y espiritual con alguien que tiene, por ejemplo, síndrome de Down. A nosotros se nos invita a explicar la presencia de Dios a alguien que tiene un lenguaje muy chiquitito en su experiencia con Dios. Se nos invita muchas veces a recibir la presencia de Dios también en aquel que es diferente. Hay una obra muy linda que es la del padre Jean Barnier, en la cual se vive espiritualmente, por ejemplo, hasta consagradamente, un sacerdote, un consagrado con una persona que tiene problemas mentales. Entonces, un sacerdote o un consagrado tiene que expresarle a la otra persona lo que expresa también lo que es el amor y la profundidad, pero también tiene que recibir de las otras personas lo que es la experiencia de Dios que da a la otra persona y agradecer a Dios esa experiencia. Y un poco a nosotros se nos invita a eso con la familia. Se nos invita a comunicar la experiencia de Dios que tenemos como familia, de que Dios está en medio de nosotros, de que participamos de una comunidad, de que vamos hacia la casa del Padre, pero también se nos invita a participar de la experiencia de Dios que tienen las otras familias, aunque no lo hayan descubierto. Me hace acordar a lo que decía San Pablo en estos días, que veníamos leyendo en la carta de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo le habla: veo que ustedes, paganos, porque tienen varios dioses, tienen un altar al Dios desconocido. Ese Dios desconocido es Jesucristo. A nosotros, con el Evangelio de la familia, el Evangelio de la presencia de Dios en nuestra familia, se nos invita a ir a descubrir la presencia de Dios en las familias que no vienen a la iglesia, a compartir también con ellos. Esto nos cambia un poco la mentalidad como para decirnos, no somos una comunidad cerrada, no somos una comunidad en la cual nos quedamos acá con una estructura, sino que tenemos las puertas abiertas y vamos hacia las periferias, como dice, las periferias existenciales, como dice el Papa Francisco. El sueño de Dios es que todos pertenezcamos a la familia de Dios. Todos estemos llamados a la plenitud a la cual Dios nos ha llamado. Algunos tienen un camino más rápido, otros tienen un camino mucho más pedregoso, otros necesitan de muchos de nosotros para poder hacer los pasos, otros necesitan también de que se vayan apoyando para poder descubrir. Siempre tiene que estar la característica de consolar, de cuidar, de acompañar, de discernir. Esas características que nosotros muchas veces las tomamos como la vía de la caridad o la vía hacia los demás, también hoy es una misión que le corresponde a la iglesia y le corresponde a la familia hacia los demás. Discernimiento significa muchas veces ver adentro de nuestro corazón qué cosas hay que cambiar, qué cosas Dios tiene que iluminar, qué cosas tengo que reforzar para encomendarme a Dios. Y si nosotros miramos nuestra familia, miramos nuestras celebraciones, miramos nuestra obra, todo, también habrá cosas que tengamos que cambiar y habrá cosas que habrá que fortalecer. Dios, o por lo menos Jesús nos dice que habla por el más pequeño de los hermanos. Pero muchas veces nosotros escuchamos siempre a los que están más arriba. Y Dios nos invita a escuchar la voz de Dios, incluso en la presencia de Dios de aquellos que también está presente. Entonces también cuando vamos a una capilla mucho más pobre, Dios está presente en ese lugar. Cuando vamos a una capilla
o algo más elevado, no es que Dios está más en ese lugar y no tanto en el otro. Dios está presente. Cuando nosotros vamos descubriendo la presencia de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, también vamos teniendo la invitación a descubrir la presencia de Dios en los otros matrimonios, en las otras familias. La característica que los documentos últimamente vienen hablando, les diría, como para hacer un análisis de documentos, desde el Papa Pablo VI, desde la Iglesia en Swan, la Iglesia de Jesucristo, desde ese momento nos habla sobre la capacidad de diálogo. El Vaticano II nos habla de que tenemos que tener una actitud de diálogo hacia los demás, en la cual tenemos que aprender a dialogar. Ese aprender a dialogar exige muchas veces nuevas formas, diría Juan Pablo II, nuevos métodos, siempre la misma doctrina, pero nuevos métodos. Nuestra fe tenemos que aprender a comunicarla de acuerdo a las necesidades que nos va planteando. Otra de las cositas que me hacía pensar esta semana, sobre todo los Hechos de los Apóstoles. San Pablo iba predicando. Creo que hubo dos casas, la de Priscila, Aquila y la de Crispo, que aceptaron la palabra de Dios. Pero en ningún momento dejó de lado todo lo otro. Decía la palabra que recibió San Pablo, me parece si fue ayer o anteayer, ellos son mi pueblo reservado. Cuando nosotros más o menos vamos leyendo Amoris Laetitia, nos va enseñando también que Dios tiene un pueblo reservado en los que están afuera. Que Dios tiene un pueblo reservado en los que tienen que ir descubriendo la presencia de Dios. Más allá que puede ser que muchos digan que no, pero tenemos que llevar ese mensaje o ir a descubrir el mensaje que también han recibido ellos. Bueno, mi charlita era esa invitación. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Me salió barata. Es importante las comunidades. Es importante que las comunidades piensen estas cosas. Es importante que tengamos la capacidad de dialogar, la capacidad de discernir. Es importante también de que veamos qué se puede hacer por los demás, que también miremos nuestra espiritualidad, que discernamos nuestra espiritualidad. Cuando uno va mirando o va discerniendo su espiritualidad, va viendo las distintas mociones que tenemos adentro de nosotros. Y a veces nosotros nos conformamos con algunas cosas para no mirar lo que la presencia, lo que Dios nos va pidiendo. Cuando muchas veces nosotros no crecemos o estamos estancados, no crecemos, y me refiero a lo personal, no crecemos o no estamos estancados, es como que el discernir significa ir viendo por qué no vamos creciendo. A lo mejor Dios nos va pidiendo algo y nosotros queremos quedarnos en algo. Otras veces tiene que ver el discernir con que siempre caigo con la misma piedra, siempre me pasa lo mismo. Entonces tengo que ir descubriendo también dónde están mis virtudes, dónde están mis valores, dónde va lo que Dios me pide. Si nosotros vamos viendo cuál es la voluntad de Dios y lo que nos va pidiendo y lo dimos con conciencia, o sea, conscientemente respondemos a lo que Dios nos va pidiendo, es como que inmediatamente tenemos un fruto hacia lo que Dios nos pide. Cuando muchas veces nosotros imponemos a los demás y las personas no hacen conscientemente las cosas y posiblemente no sean cristianos, van a venir a nuestras comunidades porque tienen que hacer la catequesis, van a venir a nuestras comunidades porque los trajeron a la rastra, van a venir a nuestras comunidades porque es un mandato social, van a venir a nuestras comunidades porque todo lo hacen así. Cuando nosotros hacemos conscientemente y respondemos a lo que Dios nos pide, empezamos a entrar en el juego de la libertad.
Y esa libertad es para poder responder más a lo que Dios va pidiendo. Por eso, buscar la voluntad de Dios sobre nuestra familia, buscar la voluntad de Dios en nuestra espiritualidad nos hace pensar algunas cosas que tienen que estar en la espiritualidad matrimonial, que tienen que estar también en la espiritualidad hacia los demás. A veces tenemos miedo, no solamente de mirar para afuera, sino que tenemos miedo de mirar para adentro de nuestros matrimonios. Tenemos miedo de ver que no somos un matrimonio. Vieron que cuando uno casa a las personas, se le pregunta a uno si quiere y al otro si quiere. Y muchas veces cuando nosotros hacemos discernimiento, el que quiere es uno solo nomás. El otro no quiere, el otro agacha la cabeza. Otras veces, ante los problemas, uno para resolverlo tiene que ser maduro, porque para casarse se le pide madurez. Y cuando nosotros hacemos discernimiento sobre nuestro matrimonio, sobre la voluntad de Dios, encontramos muchas veces caprichos. Entonces, si hay caprichos, si no somos maduros, si muchas veces no tenemos en cuenta al otro, posiblemente nos cueste encontrar la presencia de Dios en nuestro matrimonio. Y posiblemente mucho. Siempre que el otro sea importante dentro del matrimonio, vamos a descubrir también la presencia de Dios. Hay algo que a veces uno cuando da estas charlas se profundiza un poco más en los distintos encuentros de matrimonio, cursillos, pastoral familiar. Mi cónyuge no puede responder por Dios. Mi cónyuge tiene un límite. Yo no le puedo pedir a mi cónyuge lo que Dios tiene que hacer. Eso significa de que los cónyuges deben tener a Dios también como prioridad dentro del matrimonio. Tienen que tenerlo a Él presente. Yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, pero tiene que estar Dios presente también. Cuando no está, nosotros no mostramos el verdadero rostro de Dios en el matrimonio y no mostramos el verdadero rostro también de cada uno de los cónyuges. Entonces el discernimiento en la familia para ir hacia afuera muchas veces exige el discernimiento también de cómo vamos caminando. Dicen que a los 10 años se camina de una manera, a los 20 de otra y así. Tener la capacidad de discernir, de ir viendo, porque el Señor ha llamado a la plenitud, incluso cómo vamos caminando en cada momento, es también una invitación que se nos hace, no tanto como está bien, para encontrar pleno el sentido del matrimonio, sino también para hacia los demás. Hemos encontrado en plenitud a Dios en nuestro matrimonio y cuando aparecen los hijos también tenemos que ver cómo integramos nuestros hijos, cómo van la realidad del matrimonio con nuestros hijos. Todas estas cositas son muchas veces las que nos queda a nosotros como tarea para que en cada comunidad o en cada movimiento, en cada lugar, vayamos trabajando. Hoy es como que necesitamos escuelas para padres, hoy como que necesitamos escuelas para resolver problemas, necesitamos escuela para muchas cosas. El cura de acá de hace un tiempo sabía decir que la gente, los matrimonios se santifican renegando. Así que va a renegar cuando se casen, va a renegar cuando tenga 2 años, va a renegar cuando tenga 20 años, va a renegar cuando tenga 40 años. Y cuando tengan 80 dice que los padres siguen renegando también con los hijos. O sea que los padres se santifican renegando. Pero eso cuando entendemos realmente la misión de ser padre, de acuerdo también a lo que les toca, porque hay un llamado en el cual nos pide. Hoy los padres dicen que no quieren renegar con los hijos, porque ya no son padres, son amigos. Eso no pasaba antes, tal vez sea la problemática de ahora. Hoy dice que cuesta ponerle límite, a otros dice que los ponen muy bien, pero no salen las cosas como eran antes. Tenemos que ir viendo, ir discerniendo qué es lo que Dios nos va pidiendo para nuestra familia, para nuestras comunidades en este momento. Tenemos que ir respondiendo también y ayudándonos entre nosotros. Antes la receta era muy sencilla.
ahora significa estar unidos. Es como que el Evangelio de la Familia también nos invita a todos nosotros en la Amoris Laetitia, de que esa alegría del matrimonio, la alegría de la presencia de Dios en la familia, tiene que estar unida también entre ustedes. Hoy como nunca se necesita que en la familia de Dios, en la gran familia de Dios que es la Iglesia, vivamos realmente las comunidades matrimoniales como si fuesen hermanos. Los matrimonios tienen que tener la característica de hermanos uno del otro para poder enfrentar. Eso nos habla de una honestidad interior y también ir mostrando y compartiendo también las debilidades y pequeñeces y las problemáticas de cada matrimonio, pero no solamente para la comunidad pequeña, sino para toda la Iglesia, para todos los que están llamados a formar el sueño de Dios. Bueno, con nuestro querido padre Juan Carlos, en primer lugar agradecerle de haberse venido de medio lejito esta vez para estar con nosotros, de parte de la Escuela de Formación del Movimiento de Encuentro en Matrimonios. Agradecerte infinitamente y las palabras finales para cerrar esta hermosa charla. Y las palabras finales es que el Papa Francisco nos invita a vivir el Evangelio de la familia, la presencia de Dios en toda la familia, y a descubrir la presencia de Dios en toda la familia. Y el sueño de Dios es que todos formen parte de la familia de Dios, que todas las familias lleguen a la plenitud, que es la presencia de Dios en todos nuestros corazones. Usted decía, y cuánta verdad, que en otros tiempos la casa fundamental para la palabra de Dios era la familia. Cuesta retomar eso, pero lo tenemos en el movimiento como un escudo para hacer que todas las familias tengan el corazón de Dios, ¿no es cierto? Con todo. Sí, nosotros somos un misterio. El misterio es que formamos parte de la familia de Dios, pero cada una de nuestras familias es una escuela de la Iglesia. Cada una de nuestras familias es una pequeña iglesia en la cual también tiene que aprender a vivir como iglesia. También tiene que aprender a amarse, también tiene que aprender a aceptarse, también tiene que aprender a vivir el amor que Dios nos tiene. Esa misma relación de la gran familia de Dios que somos toda la iglesia también tiene que ayudar a amarnos y entendernos toda la familia. Pero también cada una de nuestras familias es el lugar donde Dios nos llama a todos nosotros a que ese sueño de Dios se vaya cumpliendo, a que ese sueño de Dios también llegue a los demás, y a descubrir la presencia de Dios en los demás. Y como usted decía, fundamentalmente dar plenamente testimonio de todo esto. El testimonio es porque lo vamos descubriendo, vamos discerniendo, pero también porque vamos descubriendo la presencia de Dios incluso hasta en las familias que están complicadas, vamos aprendiendo a compartir con las familias. Entonces, dentro del MEN o dentro de la iglesia encontramos que las familias saben compartir o saben discernir la presencia de Dios. Pero ese ejercicio, esa experiencia es la que también nos ayuda a ir descubriendo la presencia de Dios en muchas familias que a veces hay que consolarla, a veces hay que cuidarla y también ayudarla a descubrir que Dios está presente en ellos. Por último, nosotros somos varios acá de la comunidad de San Roque. ¿Alguna anécdota suya con nuestro querido padre Gunter? No, algo que siempre he descubierto en esta comunidad es que el padre Gunter transmitía la misericordia de Dios y el Papa nos invita a transmitir la misericordia de Dios, sea misericordioso. Entonces, que la parroquia siempre haya sido de puertas abiertas y que el Papa nos esté invitando a hacer una iglesia de puertas abiertas a través de la misericordia, es como que ya tuvimos alguna preparación, incluso cuando fuimos llamados desde chico acá. Juan Carlos, que Dios lo bendiga, muchísimas gracias, esperamos verlo pronto. Bendiciones para todas las familias. Gracias.